Imagina aterrizar en una de las ciudades más pujantes de América Latina. Alquilas un coche para ir al hotel, enciendes el GPS y de repente te das cuenta de que la pantalla es prácticamente un lienzo en blanco. Ya, es que no hay nada. Exacto. No hay nombres de calles que leer porque sencillamente no existen. Y claro, estás en un país que, teniendo un tamaño más pequeño que Suiza, concentra, ojo a esto, el 5% de toda la biodiversidad conocida del planeta. Madre mía, el 5%. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y la aventura empieza en el momento exacto en el que hay que intentar llegar del punto A al punto B. Totalmente. Es un escenario que descoloca a cualquiera. Y, a ver, la preparación para un viaje así va mucho más allá de meter un adaptador de enchufe en la maleta o mirar si va a llover. Claro. Hablamos de un lugar donde la principal advertencia de seguridad no es, no sé, vigilar la cartera en el metro, sino aprender a no apoyar jamás la mano en el tronco de un árbol sin hacer una inspección visual exhaustiva antes. Es que el paradigma cambia por completo. Por eso, en la inversión a fondo de hoy, tenemos una misión muy clara. Nuestro material de origen analiza la vida real y cotidiana en Costa Rica, y el objetivo de hoy no es quedarnos en la típica imagen de postal, ¿sabes? La de la playa perfecta y el cóctel. Que está muy bien, pero hay más. Exacto. Queremos extraer una guía práctica, un verdadero manual de supervivencia y orientación para cualquier viajero. Vamos a intentar comprender desde el caos logístico de su capital hasta la verdadera razón de por qué sus precios son tan elevados. Que eso sorprende a muchos. Sí, sí. Y también pasaremos por su envidiable seguridad urbana y cómo gestionar esos encuentros inevitables y a veces letales con la fauna salvaje. Porque para entender este destino hay que dejar a un lado la lógica occidental tradicional, digamos. A ver, es un país muy accesible en cuanto a burocracia. Por ejemplo, los ciudadanos de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la mayor parte de América Latina no necesitan visado para estancias de hasta 90 días. Ajá. Eso facilita mucho las cosas. Muchísimo. Y llegar a sus aeropuertos principales, como el Juan Santamaría en San José o el Daniel Oduber Quirós en la zona de Guanacaste, es un trámite muy ágil. El transporte interno se hace fácil, con vuelos nacionales, autobuses o coches de alquiler. Pero claro, el verdadero desafío monumental llega al cruzar las puertas del aeropuerto e intentar ubicar una dirección física. Vale, vamos a desgranar esto, porque de verdad que me rompe los esquemas por completo. Yo entiendo que un pequeño pueblo de montaña no tenga nombres en sus calles, vale. Pero estamos hablando de San José, La capital, sí. una ciudad hiperconectada. O sea, ¿cómo funciona una economía moderna así? Si no hay nombres de calles ni números en los portales, ¿cómo llega una ambulancia a una emergencia? ¿O cómo te entrega un mensajero un paquete que has comprado por Internet? Pues lo fascinante aquí es que han sustituido el espacio cartesiano, esa típica cuadrícula de calles y números que todos conocemos, por un espacio puramente relacional y comunitario. ¿Cómo es eso? Pues que el sistema de direcciones se basa casi exclusivamente en puntos de referencia y distancias, normalmente en metros. O sea, una dirección oficial para que te entreguen un paquete puede ser perfectamente del antiguo Higuerón, 200 metros al norte, 50 metros al oeste, Casa Azul con verjas negras. Espera un momento. Del antiguo higuerón, ¿significa eso que el árbol igual ya ni siquiera está ahí? Exactamente. ¡Qué locura! Ese es el nivel de conocimiento local que se exige. A ver, el árbol de higo pudo haber sido talado hace 20 años, pero en la memoria colectiva del barrio ese punto sigue siendo el antiguo higuerón. Ya ves. Así que para que el correo funcione, el cartero literalmente tiene que conocer la historia viva del vecindario. Tiene que saber de quién es la casa, qué color tenía antes de que la pintaran y qué negocio cerró hace una década en la esquina. O sea, es como si la ciudad entera fuera un gigantesco grupo de WhatsApp familiar. Tal cual. Tienes que conocer todo el contexto, los chismes, la historia compartida del barrio, para saber dónde estás parado en el mapa. Pero esto me genera una contradicción enorme. Se debe a que la ciudad creció demasiado rápido y no les dio tiempo a planificar los nombres. Pues fíjate que es todo lo contrario. Y aquí hay un dato histórico que rompe muchos prejuicios. Uno podría asumir que es por falta de desarrollo, pero resulta que San José fue la primera ciudad de toda América Latina y la tercera en el mundo en tener iluminación eléctrica en sus calles. La tercera del mundo. Sí, solo por detrás de Nueva York y París. ¡Wow! Esto ocurrió en 1884,
O sea, adoptaron la tecnología más revolucionaria y puntera del planeta antes que ciudades como Londres o Berlín. Pero, a la vez, decidieron mantener un sistema de orientación basado en la comunidad. No quisieron renunciar a esa brújula humana. Entonces, claro, para alguien que va de turismo y va caminando, no queda más remedio que abandonar la dependencia del mapa del móvil y, bueno, empezar a interactuar con los vecinos. Hay que preguntar, relacionarse. Es casi una terapia de choque contra nuestro aislamiento tecnológico. Totalmente. Pero claro, una vez que el visitante logra descifrar ese mapa mental, encuentra la famosa casa azul de las verjas negras y llega a su alojamiento, surge el siguiente gran desafío de este viaje: la factura. Ay, sí. Y este es un punto de fricción muy común. Hay que ser transparentes con quienes planeen explorar el país. Costa Rica tiene una reputación muy bien ganada respecto a sus precios. Se sitúa como uno de los destinos más caros de toda Centroamérica. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque cuando uno ve los precios, la primera reacción instintiva es pensar, bueno, esto es una trampa para turistas o hay una inflación descontrolada. Claro, es lo que suele pasar. Para poner cifras sobre la mesa, un simple café en una cafetería local oscila entre $1 y $3. Una cerveza nacional ronda los $2 a $4. Y el alojamiento en un hotel que se consideraría económico no baja de los $30 a $50 la noche. Que ya es dinero. Sí, sí. Y si quieres una opción de gama media, alta o lujo, saltas inmediatamente a la franja de los $150 a $300 por noche. Entonces, ¿a qué responde esta etiqueta de precio tan elevada en esa región? Pues si conectamos estas cifras con el panorama general, descubrimos que no es un accidente. Es una estrategia económica y ambiental muy deliberada. Costa Rica tomó la decisión consciente de no competir en el mercado del turismo masivo y barato. Ah, vale. O sea, nada de pulseritas de todo incluido tiradas de precio. Exacto. En su lugar, se posicionaron como el destino mundial por excelencia del turismo ecológico premium. Muchas de sus actividades están muy orientadas a turistas de Estados Unidos o parejas en luna de miel. Y sostener un modelo ecológico de este tipo tiene unos costes estructurales inmensos. Claro. Hoy en día, el país genera el 99% de su electricidad a partir de fuentes renovables, principalmente mediante redes hidroeléctricas complejas, pero también sumando energía geotérmica de sus volcanes y parques eólicos. Ya, y claro, mantener esa infraestructura limpia es bastante más costosa a corto plazo que simplemente quemar carbón o petróleo. Y a eso hay que sumarle el uso de la tierra, porque he visto el dato de que el 25% del territorio nacional está bajo protección absoluta. Sí, como parque nacional o reserva biológica. Es que es una cuarta parte de un país que de por sí ya es pequeño. Es un terreno totalmente intocable para el desarrollo inmobiliario masivo o la industria pesada. Por pura ley de oferta y demanda, si limitas tanto el espacio explotable, el valor de todo lo demás sube. Efectivamente. Y ese dinero tiene un propósito muy claro. Mira, en la década de los 80 el país sufrió una crisis de deforestación alarmante debido a la ganadería y la tala. Pero utilizaron los altos ingresos de este turismo premium para financiar programas estatales innovadores. ¿Cómo cuáles? Pues como el pago por servicios ambientales. Básicamente el Estado paga a los propietarios de tierras para que no corten los árboles y gracias a este dinero inyectado por los turistas lograron revertir la deforestación y hoy vuelven a tener más de la mitad de su superficie cubierta de densos bosques. Es de los pocos lugares del mundo que ha logrado vender su naturaleza sin destruirla. Vale, entiendo la economía de la sostenibilidad. Pero eso me lleva a plantear una duda enorme. A ver, si el país fomenta una economía turística premium, atrayendo a viajeros que gastan miles de dólares y los inserta en una región centroamericana que históricamente ha luchado contra problemas estructurales de pobreza. Sí, sé por dónde vas. Claro. Lo normal sería que esa enorme brecha económica generara una altísima criminalidad urbana. Sin embargo, todos los indicadores apuntan a lo contrario. O sea, ¿cómo de seguro es pasear por San José o por la costa con una cámara cara colgada del cuello? Pues es una excelente observación. La realidad es que se mantiene como uno de los países más seguros de su entorno. Aunque bueno, siempre aplicando el sentido común básico del viajero. Lógico. No vas a ir enseñando billetes. Eso es, no exhibir objetos de valor, no caminar en solitario por zonas desconocidas, de madrugada, y usar los cajeros automáticos situados en zonas seguras.
Pero la verdadera respuesta a por qué no existe una violencia estructural descontrolada radica en una decisión histórica asombrosa. En 1948, después de una guerra civil, Costa Rica hizo algo impensable. ¿Qué hicieron? Abolió su ejército para siempre. ¡Wow! Tomaron el presupuesto entero de las Fuerzas Armadas y lo redirigieron. Hay una frase mítica del presidente de aquella época, José Figueres Ferrer, que me parece brutal. Dijo que no quería un ejército de soldados, sino un ejército de educadores. ¡Qué maravilla de concepto! Y los resultados de esa decisión, casi 80 años después, son muy tangibles. Estamos hablando de una nación con una tasa de alfabetización del 98%. Altísima para la región y teniendo tantas zonas rurales. Sí. Un nivel educativo que ha consolidado una clase media fuerte y unas instituciones muy estables. Y claro, eso desactiva en gran medida la criminalidad que suelen hacer de la marginalidad extrema. Totalmente. Es un caso de estudio sociológico. Al eliminar el ejército, eliminaron también la cultura de la resolución militarizada de los conflictos. Y eso permeó a toda la sociedad, dándoles un carácter profundamente hospitalario y pacífico. De hecho, hay una anécdota histórica fantástica sobre de dónde viene esa hospitalidad y esa manera tan particular que tienen de tratarse, empezando por su propio apodo. Todo el mundo los conoce como ticos y ticas. Sí, sí. Pues el origen del término nace en medio de un conflicto bélico. En los años 1856 y 57, una coalición de piratas y filibusteros intentó tomar el control de la región. Varios países vecinos enviaron tropas para ayudar a defender el territorio. Y durante las batallas, los soldados extranjeros notaron algo rarísimo en los locales. En medio de una guerra. ¿El qué? Pues que, incluso en las trincheras, los locales se hablaban con una amabilidad pasmosa, usaban diminutivos de forma constante, añadiendo la terminación «ico» a todo, como la palabra chiquitico, y se llamaban continuamente hermanitos entre ellos. ¡Qué curioso! Sí. Esa forma tan cálida de comunicación en un momento de tensión extrema dejó una marca tan profunda en los extranjeros que empezaron a llamarlos los ticos. Fíjate. Y eso ilustra a la perfección el núcleo de su identidad moderna. La famosa filosofía de la pura vida, que no es solo un eslogan para vender camisetas, se utiliza como saludo, como despedida, como respuesta para afirmar que todo va bien. Es como el comodín para todo. ¿Sí? E incluso como excusa para relativizar un problema. Es la manifestación verbal de un país sin ejército. Pero claro, aquí es donde el manual de supervivencia da un giro radical. Tenemos ciudades seguras, una población hipereducada y hospitalaria y una filosofía de vida envidiable. Sin embargo, hay un ámbito en el país donde quien viaja no puede permitirse el lujo de relajarse bajo ningún concepto. Cuidado con esto. El peligro real no está en un callejón oscuro, sino a plena luz del día, camuflado en el follaje. Pasamos de la seguridad urbana a la seguridad puramente salvaje. Su contraste es sobrecogedor. Esa misma biodiversidad que justifica los precios altos esconde mecanismos de defensa letales. El entorno demanda un respeto absoluto. Mencionábamos al principio lo de no apoyarse en los árboles. Para alguien de ciudad, un árbol es un trozo de madera y ya está. Pero allí los troncos son el lugar de descanso favorito de serpientes venenosas como la terciopelo o la barba amarilla. Y no son de las que salen huyendo al escuchar pasos, ¿verdad? ¿Qué va? Su estrategia de supervivencia es el mimetismo extremo. Se quedan absolutamente quietas hasta que sienten una amenaza directa, como la mano de un turista buscando equilibrio. Y si miramos hacia abajo, hacia el suelo de la selva, la cosa no mejora, el nivel de toxicidad aumenta. ¿Te refieres a las pequeñas ranas dardo venenosas, las del género Dendrobates? Esas mismas. A nivel visual, son una maravilla evolutiva. Tienen unos colores brillantes, del rojo fuego al azul eléctrico. Pero en la naturaleza, esos colores son una señal universal de advertencia. Y no es una toxicidad leve, ¿eh? El veneno que secretan a través de su piel, derivado de la dieta de hormigas y ciempiés que comen, es tan potente que el simple contacto accidental con la mano desnuda puede ser mortal para un humano. Madre mía. Históricamente, las poblaciones indígenas rozaban las puntas de sus flechas contra la espalda de estas ranitas para cazar. Con eso te lo digo todo. Tela. Y si dejamos atrás los peligros diminutos, la guía nos obliga a mirar a los grandes depredadores, específicamente al cocodrilo americano. Uf, palabras mayores. Hay lugares turísticos, como el río Tárcoles, donde se pueden ver de cerca en excursiones en bote. Y periódicamente hay accidentes fatales de personas que se adentran en el río.
Pero la verdadera tensión surge donde la naturaleza salvaje choca directamente con el ocio turístico. Y ese es un punto de me cuesta mucho procesar. Hay una situación en el Parque Nacional Manuel Antonio que, desafía cualquier lógica nuestra. Imagina una playa paradisíaca. Justo donde un pequeño arroyo natural desemboca en el océano, hay una poza de agua cristalina. Todo lleno de familias, niños jugando, mascotas. Una escena idílica. Sí, pero a escasos metros, compartiendo esa misma agua, hay cocodrilos adultos observando la escena. ¿Qué me dices? Y lo más impactante, no hay vallas, no hay muros de contención, no hay redes separando a los bañistas de los depredadores. O sea, ¿por qué las autoridades no ponen una simple valla? Pues porque hacerlo iría en contra de todo el paradigma de convivencia del país. La mentalidad local asume que el ser humano es el invitado en el hábitat del cocodrilo y no al revés. Confían en el respeto mutuo. Pero, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y el problema es que la ignorancia humana arruina este equilibrio. Resulta que muchos turistas, por conseguir el vídeo perfecto para redes sociales, han empezado a lanzar comida a estos cocodrilos salvajes. Ah, claro. El error fatal. Una sentencia de muerte para el ecosistema. Porque altera radicalmente su comportamiento. El cocodrilo deja de ver al humano como algo neutral y empieza a asociarlo con comida fácil. Pierden el miedo a acercarse. Las consecuencias ya se notan. Comportamientos agresivos y la misteriosa desaparición de mascotas en esas zonas. Es terrible. Y encima, los pequeños carteles de advertencia son de colores que se camuflan con la selva, así que ni los ves. Hay que grabarse a fuego que esto no es un parque temático, no es Jurassic Park. Aunque fíjate qué ironía, Costa Rica fue la verdadera inspiración para Jurassic Park. Sí, la famosa isla del Coco. Exacto, a 600 kilómetros de la costa, deshabitada, declarada Patrimonio de la Humanidad, llena de tiburones martillo y leyendas de barcos fantasma. Sirvió de inspiración para la película, y es el recordatorio definitivo de que la naturaleza manda. Pero para equilibrar la balanza hay que decir que si el viajero asume estas reglas, respeta la línea invisible de los cocodrilos y acepta los precios, la recompensa es extraordinaria. El país ofrece un entorno social excepcional. Totalmente. Ese es el último pilar de esta guía. Según el informe de la ONU de 2024, Costa Rica es el primer país más feliz de América Latina y el 12º del mundo. Se dice pronto, ¿eh? Sí. Además del turismo ecológico, el rafting, el surf o subir al cerro Chirripó de casi 4.000 metros, hay un turismo de socialización brutal. Lugares como Jacó o la capital tienen poblaciones muy jóvenes, un ambiente liberal y son súper receptivos con los extranjeros. Y hay un factor geográfico clave en esa apertura social: su clima. Al estar tan cerca del Ecuador, no tienen otoño ni primavera reales, solo lluvia o sol. Claro, no sufren esos inviernos duros. Tienen amaneceres y atardeceres a la misma hora todo el año. Esa constancia da una relajación tremenda. Y vaya si fomenta las conexiones. Los bares son espacios seguros. Una aplicación de citas mundial sitúa a Costa Rica en el top 15 de países donde es más fácil conocer gente o ligar. Sí, pero aquí hay que hacer una advertencia práctica. A ver, cuéntanos. En esas zonas de ocio nocturno, es importante tener cierta perspicacia. Algunas de las personas que las frecuentan son profesionales del sector, del acompañamiento. Así que quien viaje allí debe ser consciente de esta realidad al interactuar, para evitar confusiones. Un consejo muy pragmático, la verdad. Y llegados a este punto, si recapitulamos toda esta guía, vemos que hay que preparar el presupuesto para precios elevados, usar el GPS a ciegas en las ciudades, no exhibir dinero de noche, mirar bien los árboles antes de apoyarse y, por favor, no alimentar a la fauna. Y dejarse llevar por el espíritu de pura vida, claro. Todo esto revela un patrón fascinante del país. Decidieron quitar las barreras literales. A ver, ¿a qué te refieres? Pues que no tienen ejército, no tienen nombres estrictos en las calles, no ponen vallas alrededor de los cocodrilos en Manuel Antonio. Se obligan a convivir orgánicamente. Y eso nos deja una reflexión final muy potente para quienes nos escuchan. Nosotros, con nuestra obsesión moderna por controlarlo y etiquetarlo todo, desde vallar los parques hasta aislar cada riesgo, uno se pregunta, ¿El qué? pues hasta qué punto esa obsesión por el control nos priva de ese nivel de felicidad y pura vida. ¿Qué barreras podríamos derribar en nuestro propio día a día para vivir un poco más integrados con nuestro entorno? Ahí lo dejamos.